de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que Muy buenos días, hermanas, hermanos. Gracias al Señor por haberme permitido llegar a la radio La Predicadora, la 24.fm, la 94.1. Gracias al Señor por que me ha permitido llegar bien. Y bueno, hermanos, estamos aquí para poder compartirle a ustedes la palabra de nuestro Señor Jesucristo, resucitado, glorificado. Gracias le damos al Señor porque podemos seguir avanzando en el estudio del libro de Romanos. Ya estamos en el capítulo 12, ya hemos trazado el capítulo 12, no todo, pero lo hemos trazado. Y bueno, y hoy vamos a ver cuál es nuestra actitud para con la iglesia. Ese es el título de la predicación, nuestra actitud para con la iglesia. Pero primeramente quiero saludar a los hermanos. Allí estuvo nuestro hermano Nicolás Blanco, Pastor Nicolás, con su programa, que ha sido de bendición. El Señor bendiga a su siervo. El Señor bendiga a nuestro hermano Juan Tiquiboco, pastor de la iglesia también. Y también a mi querido hermano y amigo Jorge Gamarra en Misiones. Un abrazo fuerte para él y para toda su familia. Para los hermanos de Montegrande, el Señor bendiga a Manuel, a su esposa. Bueno, a todos los hermanos. Gracias le damos al Señor. Un saludo grande a nuestro hermano Néstor, a su esposa, a los hermanos que se congregan con él. Y también a nuestro hermano Guillermo Gardela. El Señor bendiga grandemente su vida y la vida de su esposa, de su congregación también. Al pastor Mario Puñal, el Señor bendiga grandemente la vida de ellos. El Señor bendiga grandemente la vida de nuestro hermano Mario Puñales. Gloria al nombre del Señor. Agradecido estamos. Saludo a mi hijo Maximiliano, su esposa, sus hijos, a la iglesia donde él se está congregando. El Señor bendiga, pueblo de amor, y a todos los hermanos acá en la zona, al pastor Dante, el Señor bendiga grandemente a él, a su familia, y bueno, y todo lo que él está haciendo por el Evangelio. El Señor bendiga grandemente su vida, la vida personal de él también sea bendecida. A todos los hermanos que están añadiendo el Señor a la iglesia. Y bueno, un saludo a nuestro querido y amado hermano Fabio. El Señor le bendiga donde quiera que se encuentre. Y también a nuestro hermano Antonio Villarreal y a todos los hermanos amados. Gracias le damos al Señor. Vamos a hacer una oración y vamos a comenzar nuestra palabra de esta mañana. El título de la predicación es Nuestra actitud para con la iglesia. Eso lo vemos en el capítulo 12 del libro de Romanos. Padre amado, estamos delante de tu presencia en esta mañana, agradecido por la oportunidad que nos das de poder trazar tu palabra. Señor, que esta tu palabra opere en los corazones de tus hijos y de tus hijas la transformación espiritual y mental que se necesita para poder dar testimonio de que tú eres Dios y que no hay Dios fuera de ti. Padre, te rogamos, Señor, aunque tú ya lo has enviado por la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, que podamos ser fervorosos, Señor, que podamos ser como Cristo mismo. Señor, ayúdanos, amados, tú sabes que estamos en un cuerpo humano, en la carne, que la carne está en nosotros estamos en Cristo, pero la carne está ahí, tratando de impedir de alguna manera, ¿no?, lo que debemos manifestar. Pero con la ayuda de tu Espíritu Santo, de tu poder, sabemos que lo que se ha de manifestar es tu vida, tu carácter, tu bondad, tu misericordia. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Entonces nosotros vemos en el capítulo 12 que acá trata mucho de la responsabilidad nuestra en cuanto a la iglesia, ¿no?
y nuestra responsabilidad también concerniente al cuerpo de Cristo. Y vemos que este cuerpo está visto como, está presentado como un organismo, el cual todos los miembros, ¿no? Todos los miembros tenemos una sola cabeza y una sola vida. Eso hay que tener muy en cuenta. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, tenemos una sola cabeza, pero también tenemos una sola vida. No hay dos vidas en el cuerpo de Cristo, hay una sola, que es la de Cristo. Y sabemos que el cuerpo de Cristo tiene dones, y estos dones son otorgados o son dados por la cabeza, y estos dones están para ser ejercitados para el bien y la mutua edificación de todos nosotros, los dones. Entonces nosotros somos exhortados a permitir que los dones se manifiesten en el cuerpo, sea profecía, sea servicio ministerial, sea enseñanza, sea exhortación, sea repartimiento, sea gobierno, sea misericordia. Nosotros nunca sabríamos, ¿no?, que el último fuese un don, ¿no?, la misericordia. Ni tampoco sabríamos que repartir no sea un don, porque están aquellos que ayudan, aquellos que reparten. Si la palabra no lo hubiera mencionado, nosotros no hubiéramos sabido que eran dones. Así que cada uno en el cuerpo de Cristo tiene un don, porque no hay ningún miembro inútil en el cuerpo humano, mucho menos en el cuerpo de Cristo. Y entonces acá después habla de la ética cristiana, ¿no? Y dice la palabra de Dios, en cuanto, en el versículo 11, en el cuidado no perezoso, ardiente en el espíritu, sirviendo al Señor. ¿Vio? Acá habla de la ética, de la moral, que nosotros tendríamos que tener, ¿no? Y dice, amémonos los unos a los otros, con amor fraternal, previniéndoos con honra los unos a los otros. En el cuidado no perezoso, ardiente en espíritu, sirviendo al Señor. Entonces nosotros tenemos que ver nuestra actitud para con la iglesia, ¿no? Y tenemos que ver que acá en el capítulo 12, de alguna manera somos exhortados como miembros del cuerpo de Cristo, como miembros de la iglesia. En el versículo 8 del capítulo 12 dice, el que exhorta en la exhortar, el que reparte hágalo con simplicidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, ¿no? Y bueno, y todas estas son exhortaciones y enseñanzas que hablan de la ética que nosotros tendríamos que tener. Veo, de manera dice que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, dice. Gloria al nombre del Señor. La ética en la iglesia es muy importante, porque son principios que Dios estableció. Pero Él no estableció por medio de una ley esa ética, sino que esa ética cristiana que todos debemos de manifestar, porque todos la hemos recibido, se manifiesta a través de la vida que nosotros hemos recibido, no a través de normas, de reglas, de leyes, sino a través de la vida. Entonces, si hablamos de ética, de moral, entonces todos tenemos la vida que hemos recibido, todos tenemos la misma moral, la misma ética, el mismo cuidado, ¿no? Y
Y nuestro compromiso con la iglesia, nuestra actitud con la iglesia es manifestar esa ética, esa forma, ¿no? Ser solícitos, es servir a la iglesia, tenemos que servir a la iglesia. Pero claro, fíjese que para poder nosotros servir a la iglesia o en la iglesia, la enseñanza viene del capítulo 1 de Romanos. No comienza en el capítulo 12. Entonces nosotros tenemos que, para llegar al capítulo 12, tenemos que empezar por el capítulo 1. Toda esa enseñanza que el apóstol Pablo nos da a la iglesia gentil, hace posible nuestra actitud para con la iglesia. La iglesia no es un hermano. La iglesia somos todos los que hemos sido llamados afuera de este mundo, ¿no? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Donde se reúne el cuerpo de Cristo, ahí es la iglesia. Entonces, nuestra actitud para con la iglesia, ¿cómo debe ser? La iglesia tiene que tener ética, conducta. No puede haber una vida de la iglesia sin conducta, sin principios, ¿no? Sin reglas, sin vida, no se puede. Por eso está la exhortación. Entonces dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, ¿vio? Tenemos diferentes dones. Eso debemos de reconocer. Debemos de aceptar que tenemos diferentes dones. Según la gracia que nos es dada, y ahí después dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, si el del ministerio en servir o el que enseña en la doctrina, el que exhorta en la exhortación, el que reparte, hágalo con simplicidad, el que preside con solicitud, es decir, siempre con una buena disposición. El que hace misericordia, no con quejas, sino con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, llegando a lo bueno. Y entonces dice, amándonos los unos a los otros con amor fraternal, con un amor de hermano, ¿no? Previniéndonos con honra los unos a los otros. Entonces fíjese la moral que tiene que haber, la conducta que debe haber en la iglesia, ¿no? Somos del mismo cuerpo y no somos de nuestro cuerpo, somos del cuerpo de Cristo. Cuando nosotros manifestamos nuestra actitud en la iglesia, tenemos que manifestarla a través de Cristo, es decir, a través de la vida de Cristo. La vida de Cristo es diferente a la vida de la carne o a la vida que teníamos en Adán. Este mundo, o Satanás mismo, hace todo lo posible para que nosotros, como cristianos, manifestemos una vida que no es la vida de Cristo, sino que es la vida de la carne, la vida del hombre natural. ¿No? Porque el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios, dice. Y el problema de la iglesia es que la iglesia todavía no puede manifestar, la mayoría de las iglesias, no todas por supuesto, no puede manifestar una actitud moral, ética, conforme a lo que es la vida que hemos recibido, ¿no? El amor sea sin fingimiento, dice. Fíjese qué profundidad hay ahí. No fingir. Y la única manera de que el amor sea sin fingimiento es que se manifieste el amor de Cristo a través de nuestro cuerpo humano, a través de la vida. Por eso tenemos que darle el lugar a la vida. Acuérdese que nosotros venimos del capítulo 8 de Romanos. Porque capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11 habla al pueblo de Israel.
Pablo. Pero después nos vuelve a tocar a nosotros, a la iglesia gentil. Y en el capítulo 8 nos habló de que nosotros hemos recibido, según el apóstol Pablo en el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado, ¿no?, de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible a la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Entonces, ¿qué se manifiesta? ¿Cuál es nuestra actitud para con la iglesia? ¿No? ¿Qué conducta nosotros tendríamos que manifestar? O se tendría que manifestar a través de nosotros. Y la conducta es una vida justa, ¿no? Porque nosotros, dice la palabra, que somos la justicia de Dios. Cuando dice que somos la justicia de Dios, entonces estamos preparados o hemos sido provistos por medio de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario para manifestar la vida de Dios, porque la vida de Dios es una vida justa. La justicia que estaba en la ley ahora se manifiesta en nosotros. Y esa justicia es Cristo, porque Cristo es nuestra justicia y nosotros somos su justicia. Entonces, ¿qué se debería manifestar en nuestro cuerpo humano? Cristo, la justicia de Dios. ¿Se da cuenta? Pero, ¿qué enseñanza hay ahí? Porque nuestra actitud para con la iglesia debe ser una actitud de vida y no de muerte, de unión y no de separación o de división. Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, mas los que conforme al Espíritu, a la palabra, a la enseñanza del Espíritu, de las cosas que son del Espíritu. Porque la intención de la carne, vio la carne, la intención es muerte, mas la intención del Espíritu, de la palabra, es vida y paz. Shalom. Por eso, hermanos, nuestra actitud hacia la iglesia. ¿Cómo podemos nosotros servir a la iglesia? A través de la vida de justicia. Tal vez hagamos muchas actividades, ¿no? De muchas formas. Pero ¿cuál es la actitud que yo tengo? ¿Cuál es la intención? Porque la intención de la carne, dice, es enemistad contra Dios. ¿Vio? Pero la intención del Espíritu es vida y paz. Entonces, ¿cómo colaboro yo con la iglesia? ¿Cómo sirvo a Dios en la iglesia? ¿No? Primeramente, me identifico a mí mismo como miembro del cuerpo de Cristo. Identifico a Cristo como la cabeza del cuerpo. Identifico al Espíritu Santo como el poder por el cual yo puedo manifestar la justicia de Dios. ¿No? La justicia de Dios se tiene que manifestar. La justicia de Dios es Cristo en nosotros, es la vida de Cristo en nosotros. Esa es la justicia de Dios. Hoy la iglesia carece de ética, de conducta cristiana, porque los hermanos no son enseñados en la conducta cristiana, y si son enseñados, no hay referentes que la puedan transmitir. Y es necesario que los pastores, los siervos de Dios, seamos referentes a la congregación. Tenemos que vivir de tal manera, dependiente del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo, para que esa vida de justicia se manifieste a través de nuestro cuerpo humano, de nuestro carácter, de nuestros pensamientos, de las intenciones. Eso es una vida, hermano. Eso no se logra de la noche a la mañana. Transmitir la justicia de Dios a través de nuestro cuerpo humano no se logra a través de la noche a la mañana, en la mayoría de nosotros. Ello lleva años de rendición. Uno tiene que llegar a Gálatas 2:20.
Con Cristo estoy juntamente crucificado, mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso dice Gálatas capítulo 2, 20. Gloria al nombre del Señor. No es, sí, Gálatas 2:20, estaba leyendo. Fíjese. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo, dice Pablo. Entonces fíjese la ética cristiana, la moral. No es con fingimiento, no es con apariencia, como el mundo se trata, ¿vio? Usted en el mundo ve que la gente se saluda, se da un beso, se abraza, pero después se corean, se enemistan, se odian, pero en la iglesia no deberías pasar esas cosas, porque en la iglesia está la vida de Dios, porque Dios está en cada uno de nosotros como vida, ¿no? La vida de Dios está en nosotros, la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo mora en nosotros. Y esa vida tiene otra ética, otra conducta, otra moral, otros principios. La vida de la iglesia, la vida de Dios, la vida de Cristo resucitado que está en nosotros, esa vida vela por la iglesia, por el cuerpo. Esa vida cuida el cuerpo, transmite vida, salud. No va a permitir esa vida que se meta un germen, ¿no?, mortal o infeccioso en medio del cuerpo de Cristo. No lo va a permitir. Por eso, ahora usted me dice, pero pastor, hay gérmenes por todos lados. Hay muerte por todos lados. Bueno, el problema es que nosotros tenemos que creer lo que la palabra de Dios dice. Nosotros tenemos que entender que nuestra actitud para con la iglesia debe ser una actitud santa, separada no solamente del mundo, sino de la vida vieja, de la vida del hombre viejo, del hombre pecador, de la vida del mundo. No, porque el mundo se muestra muy lindo, muy hermoso, pero nosotros sabemos que en lo profundo hay muerte y destrucción. Por eso o aplicamos a la iglesia o le damos lugar a la vida que hemos recibido, la vida de Dios, la vida de su Hijo Jesucristo, o la ética con la cual se debe manifestar la iglesia no se va a manifestar. Entonces, ética cristiana o la filosofía moral. No, nosotros hemos escuchado nombrar en la porción siguiente, pero nosotros lo nombraríamos el fruto de la vida cristiana. ¿Cuál es el fruto de la vida cristiana? Es Cristo en nosotros. Él es el fruto de la vida cristiana. Nosotros no tenemos que tratar, procurar, esforzarnos por alcanzar cada virtud de una vida moral, sino que nosotros tenemos que permitirle que la vida que hemos recibido, la cual es Cristo, se manifieste en nuestro cuerpo humano. Para eso, el yo tiene que morir, mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y eso es lo que habla el capítulo 12 de Romanos. Veo que nosotros ahora somos parte de un cuerpo, tenemos dones, ministerios, tenemos que convivir los unos con los otros. Pero ¿cómo convivimos? ¿Por los logros? ¿Por la capacidad intelectual? ¿Por los determinados posesiones jerárquicas? No,
Nosotros vivimos juntos, estamos juntos como cuerpo, como iglesia, como comunidad, a través de la vida de Cristo. La vida de Cristo debe manifestarse en medio de nosotros. La vida de justicia, el fruto de justicia, se tiene que manifestar en nosotros y cada uno va a manifestar los dones que ha recibido. Entonces, hay amonestaciones. Hay lados negativos, pero también hay lado positivo en la vida cristiana. Y estas amonestaciones nosotros las tenemos que aceptar, ¿no? El amor, por ejemplo, ¿no? Es el fundamento. Ese es el amor. De la vida cristiana es el amor. Porque Dios es amor, ¿no? Y bueno, entonces Dios es el fundamento. Dios es la raíz. El amor no fingido, un amor genuino, que no puede ser refrenado ni atado. El resultado del cual hace del vencedor no solo bueno, sino positivamente bueno. ¿Por qué? Porque, como dice el versículo 21, ¿no? Luego dice, no, disculpen, estoy leyendo mal, el 12, dice, no seáis vencidos de lo malo, vence con el bien el mal. Entonces, somos exhortados. La palabra nos exhorta, el Espíritu nos exhorta a permitir que el amor fluya por sí solo. Tiene que fluir el amor por medio de en nosotros. Cuando nosotros vivimos en el Espíritu, vivimos por la palabra. ¿Cómo vivimos en el Espíritu? Aceptando las enseñanzas de la palabra, las doctrinas de la palabra, ¿no? La instrucción de la palabra. Si nosotros no aceptamos las enseñanzas, las doctrinas, las instrucciones que vienen por el Espíritu o por la palabra, entonces nosotros no vamos a poder convivir. La vida no se va a manifestar en nosotros. No vamos a poder manifestar el fruto de justicia, ni las obras de justicia que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. No va a ser posible eso. Entonces, todo lo que sigue estará en evidencia. Todo lo que sigue. Una vez que nosotros le permitamos a la vida manifestarse, todo lo que es la vida va a estar en evidencia. Pero la vida de Dios estoy hablando. ¿Vio? Y ahí está nuestra actitud para con la iglesia. La iglesia no necesita que nosotros traigamos cosas materiales, que nosotros hagamos cosas materiales. La iglesia no necesita de nuestro esfuerzo humano, de nuestra capacidad humana, de nuestra riqueza humana. La iglesia lo que necesita es la vida de Dios, es a Cristo, ¿no? Es el Espíritu. Y entonces cuando la iglesia pueda lograr que cada miembro del cuerpo manifieste a Cristo como vida, entonces las virtudes de esa vida se van a ver. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Eso es personal. Cada uno de nosotros que formamos parte de la iglesia local, debemos de ocuparnos en que esa vida que hemos recibido pueda manifestarse a través de nuestro cuerpo humano. Y eso lo hacemos por la capacitación del Espíritu, por medio de la palabra escrita, de la palabra que está a su alcance, hermano, hermana. La palabra nos enseña, la palabra nos instruye. Hermanos, encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros la herencia. Entonces, ¿qué necesita la iglesia? ¿Cuál es el compromiso que necesita la iglesia? La iglesia necesita que los cristianos, los miembros del cuerpo,
estén siendo adoctrinados, enseñados, instruidos por la palabra escrita, por la palabra de Dios, por el apostolado, para que esa vida de virtud, para que el fruto del Espíritu pueda manifestarse y pueda traerle gloria, honra y alabanza a Dios. Si nosotros no entendemos esto, si nosotros no entendemos que es una vida que se produce naturalmente a consecuencia de Gálatas 2:20, entonces vamos a tratar nosotros por muchos medios de manifestar un carácter, de manifestar, ¿no?, una vida que no va a ser la de Dios, sino va a ser la de la religiosidad. Hombres religiosos tratando de mostrarse píos. Hombres y mujeres religiosas tratándose de mostrar santos. Pero no es por medio de eso. Nosotros, nuestra actitud para con la iglesia debe ser genuina, debe ser verdadera. Nosotros debemos de manifestar, o se tiene que manifestar a través, como cosa natural, tiene que manifestarse a través de nuestro cuerpo humano, la vida de Dios. Eso es lo que el capítulo 2 enseña, del libro de Romanos, capítulo 2. Somos exhortados a permitir que el amor fluya por sí solo, fluya. No que yo haga un acto de amor. No es que yo vaya y abrace a mi hermano y bese a mi hermano, porque eso muchas veces es un esfuerzo, es una apariencia, sino lo que yo tengo que permitir, ¿no?, al amor de Dios manifestarse en mí, ¿no? Manifestar, siempre tengo que permitir eso. Eso es lo que la iglesia necesita. La iglesia necesita que la vida de Dios, que todos hemos recibido, porque todos hemos recibido esa vida, todos los que somos cristianos, y con esa vida la iglesia crece. Con esa vida, los dones del Espíritu Santo, los ministerios del Señor y el poder de Dios se va a manifestar con esa vida. Entonces, cada uno de nosotros somos responsables. ¿Por qué, pastor? Porque usted recibió la vida y yo recibí la vida de Dios. Y si le damos lugar a esa vida, lo primero que se va a manifestar es el amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Lo primero, amor hacia Dios, amor hacia su Hijo, amor hacia el cuerpo de Cristo, hacia la iglesia local. Entonces, ¿qué es lo primero que se debe manifestar para que yo pueda ayudar a la iglesia? El amor de Dios, a través de mi cuerpo humano. Ahora, fíjese, hermanos amados, que esto será en la medida en que dejemos a Dios hacer su obra en nosotros, porque Dios obra en nosotros, Dios hace en nosotros. ¿Qué hace Dios en nosotros? Dios, por medio de la vida que puso en nosotros, que es su propia vida, va venciendo el mal que trata de impedir que esa vida que Él nos dio se manifieste. Esa es una obra de Dios dentro de nosotros. Dios opera en nosotros su vida. Dios hace que su vida crezca, que su vida tenga victoria sobre todo aquello que está dentro de nosotros y trata de impedir, ¿no?, el fruto, es decir, Cristo en nosotros. Debemos rendirnos, debemos postrarnos a nuestra cabeza. ¿Quién es nuestra cabeza? Cristo. No,
Debemos postrarnos. ¿Cómo nos postramos? Permitiéndole a esa vida manifestarse en nosotros. Manifestando los frutos, o el fruto, o manifestando los dones y los ministerios y el poder, milagros, prodigios por medio de esa vida. Lo que necesita la iglesia es la vida de Dios. Y esa vida se puede ver por medio del amor de cada miembro del cuerpo al cuerpo de Cristo. A cada miembro debemos de amarnos los unos a los otros, como Cristo nos amó. Pero hay un enemigo que constantemente está tratando de que nosotros nos veamos con los ojos naturales. Pero hay un ojo espiritual, que es nuestro entendimiento, abriendo los ojos de vuestro entendimiento. Y si nosotros entendemos por la palabra, por el Espíritu, que nuestro hermano está en Cristo, que ahora ya no lo conocemos como lo conocíamos antes, a nadie conocemos según la carne, aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Debemos de rendirnos a Cristo. Él estableció el orden en la iglesia. Él constituyó el cuerpo. Él lo puso a usted en el cuerpo. Y en el cuerpo hay que mantenerse en orden. En orden a la cabeza, a Cristo. Cristo es la cabeza del cuerpo. Entonces debemos rendirnos a Cristo como nuestra cabeza en el poder del Espíritu Santo. Por eso necesitamos el Espíritu Santo, recibir el poder del Espíritu Santo para estar sujeto a Cristo como cabeza. ¿Vio? Y el problema es que muchos no están sujetos a Cristo es porque no están llenos del Espíritu Santo. Ni buscan ser llenos del Espíritu Santo. Buscan tener razón. Eso buscan, tener razón. Pero no tiene nada que ver con estar sujeto a la cabeza. Para que puedan estas verdades ser una realidad en nuestra vida. Fíjese que la terquedad es lo que impide. La terquedad, el orgullo, la vanagloria, todo eso impide que nosotros estemos sujetos a la cabeza que es Cristo. Que nosotros aceptemos las doctrinas, las enseñanzas que vienen de parte de la cabeza que es Cristo. Es la terquedad, es el orgullo, es la vanagloria. Pero la nueva vida se manifestará si se lo permitimos. ¿Se da cuenta, hermano? Únicamente así estaríamos capacitados para amontonar ascua de fuego sobre la cabeza de nuestros enemigos, administrarle lo bueno. Nosotros tenemos individualmente, cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que decidir por Cristo, por el Señor. Y aquellos que están en la terquedad, nosotros tenemos que quitar los ojos de ahí. Tenemos que dejarlos, ¿no? Que el Señor trate con ellos, que con la esperanza de que algún día sean iluminados por el Señor. Nosotros, hermanos, tenemos que tener una actitud para con la iglesia. Nuestra actitud para con la iglesia tiene que ser una actitud de vida, de unidad, de respeto, ¿no? De honra, una actitud de reverencia a la iglesia. Eso tiene una actitud que el mundo no tiene, que solamente tenemos nosotros por medio de la vida que hemos recibido. Alguien dijo, cuando le dice que debe perdonar a su enemigo y hacerle bien en lugar de mal, el viejo hombre o la naturaleza carnal le amontonaría sobre él no solamente ascua de fuego, sino más bien una dinamita si pudiera. Pero nosotros no somos así. La iglesia no es así.
La iglesia está constituida por personas que han nacido de nuevo y que tienen una vida completamente diferente, sentimientos, intenciones diferentes. ¿Cuál es la actitud que usted tiene para con la iglesia? Usted dice, yo doy mis diezmos, yo doy mi ofrenda, no falto nunca a la iglesia, pero ¿cuál es la actitud de vida? ¿Qué vida está llevando usted a la iglesia? ¿Qué pensamiento usted está llevando a la iglesia? ¿Qué sentimiento usted está llevando a la iglesia? ¿O estamos llevando? ¿Vamos con la vida nueva, con la vida de la nueva creación? ¿O vamos con la vida de religiosa, dura, sin misericordia, sin amor? Eso cada uno debemos de examinarnos a nosotros mismos. Pero estamos sin excusa. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos dio una vida diferente. Esa vida es lo que necesita la iglesia en este tiempo. La vida de Dios. ¿Qué espíritu necesita la iglesia? La iglesia necesita el Espíritu Santo y su poder. Tenemos que volver nuevamente a creer que el Espíritu Santo es el poder de Dios para nosotros. Tenemos que buscar la renovación del Espíritu con nuevas lenguas. Hablar en nuevas lenguas como testimonio de que realmente Dios está en medio de nosotros. Entonces, nuestra actitud para con la iglesia. ¿Cuál es su actitud para con la iglesia? Pero pastor, yo oro, yo ayuno, yo voy sábado y domingo. ¿Y los otros días? Usted piensa, todos los días de nuestra vida tiene que estar ligado a la iglesia. Todos los días. Nosotros tenemos que vivir para la iglesia y en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, manifestando esta vida que hemos recibido, dejando conducirnos por el Espíritu Santo y por su palabra, siguiendo las doctrinas, las enseñanzas, las amonestaciones que vienen de la palabra, reconociendo a aquellos hombres que Dios ha levantado para que nos perfeccionen. Entonces recordemos la gracia de Dios, como se nos ha mostrado. Y tenemos que actuar de la misma manera en nuestro trato con los miembros del cuerpo de Cristo. ¿Cómo Dios nos trató a usted? ¿Cómo Dios nos trató a nosotros? ¿Cómo Él fue misericordioso con nosotros? ¿Cómo Él fue tolerante con nosotros? Hemos errado no una vez, cientos de veces hemos errado con nuestro pensamiento, con nuestra intención, con nuestra conducta. Y Dios tuvo misericordia de nosotros. Él no nos desechó nunca, ni nos disciplinó nunca. Nunca nos abandonó. Dios siempre está con nosotros. Aun cuando nosotros somos infieles, entonces esa misma actitud, ese mismo sentir, tenemos que tener los unos para con los otros. Pero hoy el enemigo usa muchos que se dicen cristianos para dividirnos, para separarnos. Eso no es de Dios. Ahora, ¿quién tendrá el amor suficiente para unir a la iglesia? Para acercarse al otro y decirle, hermano, te tiendo mi mano, sos mi hermano, sos de Cristo, yo también soy de Cristo. Corramos juntos la carrera. ¿Quién tendrá ese sentir? Porque estas cosas se están hablando hace muchos años y nadie extiende la mano. ¿Quién extiende la mano para que seamos una iglesia que no traiga vergüenza al Señor, sino que traiga gloria al Señor? ¿Quién es una iglesia que nosotros tenemos?
El lugar que nosotros tenemos es el cuerpo de Cristo, pero la cabeza es Cristo. ¿Quién extiende la mano? Por amor a la iglesia, por amor a lo que Cristo hizo. ¿Qué sentido tiene todo lo que nosotros podamos hacer si no le traemos gloria al Señor? Este mundo se está yendo por la letrina. Este mundo se está yendo al barranco, cada día peor, más violento, más hambre, más injusticias, ¿no? Por todos lados, más crímenes, más asesinatos. Ahora resulta que las madres matan a los hijos y eso se va a incrementar. Cada día más se van a ver casos terribles, ¿no? ¿Y qué hace la iglesia? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros teniendo el poder, teniendo la posibilidad de alcanzarle a la gente, ¿no? Un camino diferente, una vida diferente? ¿Qué estamos haciendo? Por eso, recordemos la gracia de Dios. ¿Cómo se ha mostrado Dios para con nosotros? Y tenemos que actuar de la misma manera, ¿no? Con todos los miembros del cuerpo de Cristo. Fíjese que si Dios se vengara de nosotros, si Dios se vengara de sus enemigos, ¿dónde estaríamos nosotros hoy? Porque nosotros éramos enemigos de Dios, pero Él nos amó, Él nos perdonó, nos dio amor y misericordia. Entonces, la forma que Él trata con nosotros es nuestro ejemplo de vida. Debería ser nuestro ejemplo de vida. Pero tenemos que invitarlo a Él. Tenemos que invitarlo al Señor. Pero siempre con la vida. Siempre con la vida de Dios. No buscando nuestra gloria. No buscando nuestra comodidad, nuestro sostén. Siempre buscando la gloria del Señor. Nuestro enemigo en angustia nos da la oportunidad para mostrarle la gracia, para mostrarle el evangelio de la gracia. ¿Cuántos hijos de Dios están en angustia? ¿Cuántos hijos de Dios están solos? ¿Cuántos hijos de Dios no saben qué hacer con sus vidas? Dan vueltas y vueltas y vueltas sobre lo mismo. Y van a la iglesia, donde supuestamente ahí está Dios, ahí está la vida de Dios, y salen vacíos, salen con las mismas inclinaciones suicidas, porque así pasa muchas veces. ¿Y dónde está la gracia de Dios? ¿Dónde está el Espíritu Santo de Dios? ¿Y le va usted a culpar a Dios? De ninguna manera. Dios no puede mezclarse con aquellos que viven dos vidas, con aquellos que se relacionan con el mundo, con el pecado, con la inmundicia. Dios no se puede mezclar. Por eso, hermanos amados, para terminar, en lugar de emplear nosotros el odio, la venganza, tenemos que emplear el amor. Y esta es la forma en que Dios venció nuestra enemistad. No hay otro camino mejor que el amor de Dios. Por eso, hermanos amados, espero que esta palabra despierte a la iglesia, nos despierte a todos nosotros que decimos conocer la gracia de Dios, que decimos amar a Jesús, que decimos amar a la iglesia, pero no hacemos nada. Estamos ahí dormidos. Estamos nosotros ahí, entristecidos, sin fuerza, sin vida, cuando la vida está dentro de nosotros. Oren por nosotros, hermanos amados, oren por mí, oren por mi vida, necesito su oración. También oren por mi familia, oren por mi esposa, por mis hijos, por mi iglesia amada, en Isidro Casanova. Oren por nosotros. Somos un
puñado pequeño de hermanos. Invitamos a los hermanos, por supuesto, pero el tiempo es de Dios. El tiempo es de Dios. Y en Apocalipsis capítulo 3, hablándole a la iglesia de los vencedores, el Señor dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y en esa esperanza estamos parados. Señor bendiga su vida, hermana. El Señor bendiga su vida, hermano. Vamos a hacer una oración y nos vamos a despedir. Padre amado, estamos delante de ti en esta hora, agradeciéndote a ti, Señor, esta nueva oportunidad que tú me has dado de poder predicar tu palabra. Señor, mi corazón está angustiado, está afligido por estas cosas. Señor, pero sé que tú tienes cuidado de todo. Sé, Señor, que tú, Señor, eres la cabeza del cuerpo. Sé que tú, Señor, lograrás tus propósitos más allá de nuestras disposiciones, Señor. Si no es con nosotros, será con otros, pero queremos que sea con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermano. Nos estamos escuchando el día lunes. Vamos a entrar en el capítulo 13 del libro de Romanos. Amén. El Señor les bendiga. Amén. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo, yo quiero una iglesia que me dé la gloria